Bendiciones, mis amados hermanos, muy buenos días. Saludamos a todos aquellos que en esta mañana nos están acompañando de manera presencial, bajo todos los protocolos de seguridad. Les pedimos por favor nos excusen. Saben que por la gracia del Señor pues Dios nos ha permitido este espacio, pero seguimos orando y clamando para que Dios nos apareje un lugar donde podamos establecernos y donde podamos tener una mejor logística para poder glorificar el nombre del Señor. Así que les pedimos por favor nos excusen por los retrasos, la demora, la espera. Igual estamos trabajando y aprendiendo muchas cosas para poder cada día glorificar al Señor y hacer una mejor transmisión, tener un mejor audio. Así que tenemos un equipo de personas que nos han venido colaborando, pero están también en el proceso de aprender, así que agradecemos su comprensión y su paciencia. Al mismo tiempo saludamos a todos los hermanos que nos acompañan en este tiempo de celebración a través de las transmisiones que semana a semana, domingo a domingo, se conectan y están allí acompañándonos de corazón y de esa manera virtual. Y queremos también enviarle un saludo muy especial a los hermanos allí de la vereda del Caney, un caluroso y afectivo saludo en esta mañana. Les invito para que tomen sus Biblias o sus dispositivos electrónicos y me acompañen al Salmo 46, que va a ser el salmo que va a estar dirigiendo todo nuestro tiempo de adoración en esta mañana. Salmo 46. Y me permito leer en nombre de ustedes los primeros 4 versículos. Los voy a estar leyendo en la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Leemos con mucha reverencia la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice la Escritura de la siguiente manera: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Cuarto, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones y se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra retumba. Amén. Dios, en esta mañana venimos a este lugar invocando tu presencia sobre nuestras vidas, Señor. En este salmo, el salmista nos presenta, en primer lugar, quién eres tú, dónde tú habitas y lo que tú has hecho, Señor. Y en esta mañana venimos ante ti reconociendo que tú eres Dios y nosotros somos tu creación. Padre, quita toda preocupación en esta mañana. Quizás hay inquietudes, hay dudas, hay preocupaciones en el corazón de mis hermanos. Y oro, Señor, para que ellos puedan comprender que tú eres un Dios soberano, que tienes control de toda circunstancia, de toda situación, que aún como dices en el Salmo, aún los montes más firmes, Señor, tú puedes hacer que se derrumben. Así que nuestra seguridad solamente puede estar puesta en ti. Aquellas cosas que creemos seguras, en las cuales confiamos, Señor, se pueden derrumbar de la noche a la mañana, pero en ti podemos estar seguros. Y yo te pido, Señor, que nos asistas en esta mañana, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, Señor, que seas tú permitiéndonos comprender estas verdades. Quita toda distracción de los corazones, quita, Señor, todo aquello que pueda impedir que recibamos tu palabra. Quita, Señor, toda confianza, Señor, en lo material, en lo humano, y que podamos realmente confiar en ti, Señor. Estamos aquí en esta mañana porque tú eres la razón de nuestras vidas. Dice aquí el texto que tú, Señor, estás como un río que corres y que alegras a la ciudad de Dios. Señor, y en esta mañana nos alegramos con tu presencia. Nos gozamos de la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar para glorificar tu nombre. Somos nosotros esa nación santa, esa ciudad escogida. Somos nosotros tu iglesia. Y dices aquí en el Salmo que tú habitas
en ella, que tú estás en la ciudad que tú has escogido, Señor, y somos nosotros esa ciudad, somos nosotros a quien tú llamaste, escogiste, somos nosotros tu iglesia, y sabemos que tú estás en medio de nosotros, que tú habitas en medio de nosotros, y esa es la razón, ese es el motivo de nosotros estar aquí en esta mañana. Así que les invito a disponer sus corazones, a prepararlos para glorificar, adorar, exaltar el nombre del Señor en esta mañana, darle la gloria que Él merece, porque solo Él es nuestro refugio seguro. Amén. Ya nuestro Rey, el corazón ya tiene luz y canta la creación, y canta la creación, y canta la creación. Al mundo paz, el Salvador, en tierra reina hoy, ya es feliz el pecador. Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón le da. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Gobierna con gracia y verdad, verá toda nación las glorias de su rectitud y de su eterno amor, y de su eterno amor, y de su eterno amor. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hermanos, muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga. Seguimos en la meditación de este texto. Señor,
De verdad lo que dice tu palabra, que hay un río, Señor, cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Gracias, Señor, porque tu presencia, Señor, es quien nos alegra. Tu presencia nos trae libertad, Señor, junto con tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Gracias por este momento de poder meditar, Señor, en tu palabra. Señor, el tiempo, Señor, de reunión, Señor, el tiempo de poder congregarnos, es para esto, Dios, es para meditar en tu palabra, para orar, Señor, para volvernos a ti, Señor. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Versículo 8: vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra, ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra, ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Quédense inquietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Así es, Señor, hemos visto tu poder, Señor, en estos tiempos. Hemos visto, Señor, cómo puedes en un instante, Dios, en un momento, tú puedes, Señor, traer, Dios, silencio, Dios, a toda la tierra. Señor, lo hemos visto con este COVID, Señor. Hemos visto, Dios, cómo tú, Dios, te has glorificado, Señor. No podemos darle la gloria a Dios y la honra a otra persona o a otro ser, sino a tú, Señor. Ha sido tu mano, ha sido tu poder, Señor. Ha sido tú el que has actuado en todo esto. Y si bien, Señor, muchos han sufrido por esto, se ha afectado la economía, la salud, la familia, tú sigues estando, Dios, al control. Y a muchos, Señor, esta situación, en vez, Señor, de acercarnos a ti, al ver todo este sufrimiento, al ver todo esto, nos hemos ido, Señor, alejando, nos hemos ido apartando, nos hemos, Señor, ido, Dios, apagando, Señor, y creo que no es el propósito. Entonces, Señor, te pedimos perdón, Señor. Honestamente, Dios, desde mi corazón te pido perdón porque a mí me ha pasado. Y, Señor, tú conoces, Señor, el estado del corazón de mis hermanos. Tú conoces lo más íntimo, Señor. Tú conoces lo más reservado, lo más guardado, el pensamiento más oculto, Señor, de cada uno de nosotros. Señor, ante ti, Señor, somos cartas abiertas. Y ruego, Señor, que por favor nos perdones, que tengas misericordia, que derrames tu gracia, Dios, tu perdón, que traigas esa confianza nuevamente de podernos acercar a ti, Señor, confesar nuestros pecados, confesar nuestros delitos, Señor. Señor, haznos volver a ti, Señor. Gracias por esta mañana y, Señor, dedicamos, Señor, esta alabanza a ti, Señor, reconociendo tu poder, reconociendo tu señorío, reconociendo tu gracia, reconociendo tu perdón, Señor, y tu amor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Mi Padre, Creador, tú reinas para siempre. Nadie es más grande que tú. Redentor, defensor, nuestro gran Salvador. Nadie es más grande que tú. Siempre con nosotros, siempre nos perdonas, libres somos por tu poder, asombrados por tu presencia, por tu misericordia y amor. Cielo, nos rendimos a tu gracia, Señor. Mi Dios es incomparable, no hay ningún otro como tú.
exaltaré y siempre cantaré. Nadie es más grande que tú. Majestad eterna, tú reinas para siempre. Nadie es más grande que tú. Tu gloria que brilla no puede ser medida. Nadie es más grande que tú. Siempre con nosotros, siempre nos perdonas, libres somos por tu poder, asombrados por tu presencia, por tu misericordia y amor. Manos levantadas al cielo, nos rendimos a tu gracia, Señor. Mi Dios es incomparable, no hay ningún otro como tú. Exaltaré y siempre cantaré. Nadie es más grande que tú. Dice el versículo 1 del Salmo 46: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Señor, este año, Señor, que ha sido tan diferente, un año rodeado de tantas circunstancias, hemos podido ver cómo tú nos has ayudado, cómo tú nos has sustentado, cómo tú nos has provisto, Señor. Y no podemos hacer otra cosa más que darte gracias, porque si estamos aquí hoy en esta mañana es por tu sustento, es por la obra que tú has hecho, Señor, a favor nuestro. Y hoy rendimos nuestros corazones en gratitud a ti, porque has sido bueno con nosotros, porque nos has guardado, nos has protegido, porque hemos podido correr a ti en este tiempo, en momentos de angustia, y encontrar en ti amparo, fortaleza, seguridad, confianza, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Amén. Para los hermanos que nos acompañan aquí presencialmente en esta mañana, van a encontrar este formatico en este sobre, el cual, si usted nunca lo ha diligenciado, debe llenarlo completamente. Si ya usted está registrado en la base de datos, simplemente pone la fecha y el nombre y lo puede depositar aquí en nuestro alfolí. Y para aquellos hermanos que nos acompañan a través de los medios virtuales, ahí va a aparecer el número de la cuenta donde usted puede depositar su ofrenda de gratitud, lo que Dios ha puesto en su corazón, sus diezmos, sus ofrendas, y de esta manera también todos juntos podamos glorificar, exaltar y adorar al Señor. Así que, mis hermanos, los invito a adorar al Señor a través de los diezmos y las ofrendas. Asombrados por tu presencia, por tu misericordia y amor, con manos levantadas al cielo, nos rendimos a tu gracia, Señor. Mi Dios es incomparable.
siempre cantaré. Nadie es más grande que tú. Así es, Señor, no encontramos, Señor, otro que sea más grande que tú. Solo tú, Señor, eres poderoso, eres maravilloso, eres Dios eterno, fiel, eres misericordioso, eres grande en amor, Señor, lento para la ira y grande, inmensamente grande en misericordia, Señor. Nosotros nos reposamos en ti, descansamos en ti, nos regocijamos en ti, rendimos nuestro corazón, nuestro ser a tu gracia, Señor, porque ¿en quién más, Señor, o en qué más podremos estar seguros? ¿En quién más, Señor, podremos tener vida, tener consuelo, tener esperanza, Señor? Solamente en ti, Jesús. Por eso te adoramos, te bendecimos, Señor. Nos regocijamos en tu presencia, te pedimos perdón porque a veces dudamos, nos dejamos confundir tan fácilmente. Yo te ruego, Señor, que día tras día nos permitas regocijarnos en tu gracia, rendirnos a tu gracia, vivir para la gloria y alabanza de tu nombre a cada instante de nuestro ser, Señor. Qué lindo poder reunirnos como pueblo tuyo, entendiendo que es tan importante para ti, como que entregaste los primogénitos de Egipto, Señor, como que realizaste allí 10 obras majestuosas, portentosas, Señor, con el ánimo de congregar a tu pueblo, de llevar a tu pueblo para que juntos te escucharan, para que juntos te cantaran, para que juntos rindieran sus corazones delante de ti, para que juntos reconocieran su pecado. Señor, gracias de verdad. Y no obstante, no te quedaste así nomás, enviaste a tu Hijo, Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Mesías prometido, naciendo en un humilde pesebre, sufriendo la tortura, el desprecio y el rechazo en este mundo, muriendo y resucitando al tercer día para que por Él pudiéramos hallar el perdón que nuestras almas necesitan. ¿Cómo no, Señor, decirte que no hay otro más grande que tú? ¿Cómo no decirte, Señor, que eres incomparable, que no hay otro más a quien el mundo entero deba rendirse y toda lengua confesar su nombre para la gloria tuya, Señor? Te adoramos en esta mañana, te exaltamos, Señor, y te agradecemos por ser nuestro Dios. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Hemos pasado varios días en Efesios 5 y estamos ahorita dentro de la serie Las incomparables riquezas de la gracia. Entramos a un tema que llevamos tema 1, tema 2 y hoy vamos con el tema 3. Ustedes, los que están acá, son privilegiados. Los hermanos que están viendo la transmisión en este momento por YouTube están viendo lo que se grabó el domingo pasado. Entonces ustedes hoy están siendo privilegiados porque estamos grabando en vivo la transmisión que se pasará el próximo domingo. Ellos están viendo hoy la segunda parte de Viviendo en Dios. Hoy es Viviendo en Dios como hijos de luz, es lo que se está transmitiendo. Hemos visto Viviendo en Dios como hijos muy amados, Viviendo en Dios como hijos de luz, y hoy estaremos viviendo en Dios, ajustándonos a la voluntad de Él. Sí, porque es que se puede vivir como hijo de Dios y decir yo soy hijo de Dios, pero no vivir como hijo de luz, no vivir como hijo muy amado, sino como un huérfano y un hijo cualquiera. Pero también podemos vivir como sabios o como insensatos. Pero también es necesario entender que cuando vivimos como insensatos, en rebeldía, en desobediencia, estamos viviendo como hijos, pero no bajo la voluntad del Señor, sino apartados de la voluntad del Señor. Y Dios nos llama a que hagamos ajustes, vivamos como hijos de Dios, pero bajo su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el título de la predicación para hoy, Viviendo como hijos de Dios, ajustándonos a su voluntad. Es el tema número 3 dentro de la serie, Las incomparables riquezas de la gracia. Para comenzar, hermanos, quiero pedirles que me acompañen por favor a Efesios capítulo 5 y vamos a volver a leer hoy los primeros 15, 20 versículos de este capítulo. No obstante, me centraré solamente en 2 versículos. Y quiero leer en la Nueva Versión Internacional a favor de todos ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor,
Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo, el juicio de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son hijos, son luz en el Señor, vivan como hijos de luz. Pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que estás vivo pero que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos y no entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo, animándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es, mis hermanos, la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Quiero pedirles, rogarles que la recibamos como lo que es, la palabra del Dios Todopoderoso, de aquel que hizo los cielos y la tierra, de aquel que nos creó, de aquel que puede movilizar los montes de un lado para otro, de aquel que puede transformar nuestros corazones y salvar nuestras vidas. Esta es la palabra del Señor que transforma y tiene poder para salvar. Les pido, recibámosla como lo que es la palabra del Señor. ¿Qué tal si me acompañas para que oremos? Señor y Dios amado, te bendecimos, te exaltamos, Padre, y te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, con el corazón rendido a tu gracia, te rogamos, permítenos en esta mañana ser alumbrados por ella. En medio de nuestro letargo, pereza y adormecimiento espiritual, necesitamos la luz de tu palabra, la luz que nos revela a Cristo, para que seamos alumbrados y entendamos entonces cuál es tu santa, buena, agradable y perfecta voluntad, Señor, que podamos vivirla y entenderla, abrazarla y sobre todo deleitarnos en ella, Señor. Yo te lo ruego así. Ven y ministra mi corazón, ministra a mis hermanos y llénanos con el poder de tu Santo Espíritu en este día. Te lo rogamos así para tu gloria. Amén y amén. Bueno, hermanos, como introducción, quiero contarles la historia de un ganso. Había en una granja muchos animales y vivía allí un abuelo con sus dos nietos. Naturalmente no eran mellizos, no eran gemelos, era uno mayor que el otro. Este par de jovencitos eran muy juiciosos y trabajaban arduamente por amor al abuelo, amaban mucho al abuelo y le ayudaban. Entre todos los animales había un ganso con el cual el abuelo se entretenía y era el animal consentido del abuelo. Cada vez que este ganso veía el abuelo salir de la casa, de la cabaña, el ganso corría tras él, meneaba la cola y no se separaba de su lado. Este ganso era feliz con el abuelo y el abuelo naturalmente contemplaba y consentía mucho a su ganso. Un día, el hermano mayor vio que mientras su hermano menor practicaba el tiro al blanco, de manera inesperada el ganso se atravesó justo en la dirección en que circulaba la bala. Lo que pasó, el ganso muere
Y el hermano mayor, como lo estaba observando, se acercó a su hermano menor para sembrarle terror y comenzar a amenazarlo de que si no hacía lo que él le decía, le contaría todo al abuelo. Juntos entonces tomaron el ganso y fueron y lo enterraron, y el abuelo creyó que simplemente el ganso se había desaparecido, porque fue así lo que le hicieron saber. El ganso entonces pasó como perdido. El hermano mayor, sacando provecho de la situación, manipuló durante varios años al hermano menor, haciéndolo de alguna manera su esclavo. Ya no había cosa que el hermano mayor no entregara en su mayor porcentaje. Las responsabilidades del hermano mayor se las entregaba, le exigía al hermano menor realizar sus trabajos. No solamente el hermano menor tenía que trabajar para cumplir con sus tareas, sino que tenía que realizar el 70 u 80% de las responsabilidades de su hermano mayor, mientras éste se volvía más holgazán, más vago y más perezoso. El menor entonces realizaba todas sus tareas y las de su hermano mayor, pero un día como víctima no aguantó más y buscó a su abuelo después de varios años cargar con la esclavitud que le estaba imponiendo su hermano. Se acercó entonces al abuelo, habló con él y le contó absolutamente todo lo que había sucedido. El abuelo le respondió: mijito, desde el comienzo lo supe todo, yo vi lo que pasó. Y estaba esperando que tú vinieras a rendirme cuentas, estaba esperando que vinieras a buscar y te dieras cuenta que mi voluntad es buena para ti. Tranquilo, hijo, yo sé que fue un accidente. El abuelo le decía: la verdad, me daba tristeza ver cómo tu hermano mayor te oprimía, cómo tu hermano mayor te hacía su esclavo y cómo tú en ningún momento despertabas y corrías a donde tenías que correr, sino que te quedaste siendo manipulado por tu hermano. Hermanos, hasta ahí va la historia. Y quiero contarles que el enorme problema de muchos cristianos es pretender ser hijos de Dios sin conocer a Dios, sin conocer sus designios, sin interesarse en la voluntad de Dios, interesados solamente en favores y milagros que Dios les pueda hacer para suplir sus deseos, pero no porque se interesan en cuál es la voluntad de Dios acerca de toda nuestra vida. Así es como entonces damos introducción al punto número 1. Son dos encabezados en esta predicación. Uno es descubrir lo que agrada al Señor, lo que es de su agrado, y el 2 es descubriendo la voluntad de Dios y ajustándonos a ella. Esos son los dos punticos a desarrollar en esta mañana. Y la pregunta es, para iniciar, ¿por qué debo descubrir lo que agrada al Señor? Y quiero contarles en 4 punticos, 4 letras, 4 subpuntos. A, porque Dios es quien gobierna el universo, porque Él lo creó y a Él pertenece todo lo que existe. Como nuestras vidas son su propiedad, no hay otra razón más que vivir de acuerdo a lo que sea de su agrado. Esa es la primera razón por la que deberíamos de interesarnos en qué es lo que agrada al Señor, porque Él es quien rige el universo, Él es el creador de este mundo y es el propietario, el hacedor de nuestras vidas. B, debemos esforzarnos por descubrir lo que agrada al Señor, recordando que Cristo nos encontró cuando estábamos perdidos, cuando estábamos condenados. Cristo nos salvó para siempre de la condenación y nos reconcilió con el Padre. Comenzó entonces desde allí a alinear nuestras vidas conforme a la voluntad, a lo que le agrada al Padre. Lamentablemente encontramos al creyente viviendo de continuo en continuo fuera de la voluntad de Dios porque no la ha entendido. Al no entenderla, obviamente no la abraza, por tanto, no alcanza a disfrutar esa voluntad de Dios y ni siquiera se da cuenta que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y como dice el versículo 8, porque ustedes ahora son luz en el Señor, deben buscar el fruto de la luz que consiste en toda bondad, justicia y verdad. Dice versículo 10 de Efesios 5, que ahí lo tienen. Y así comprobarán lo que agrada al Señor. No hay otra forma de comprobar lo que agrada al Señor, sino entendiendo que Él es quien rige el universo, que es nuestro creador, que Cristo no solamente nos salvó, nos encontró cuando estábamos perdidos, sino que comenzó a alinear nuestras vidas de acuerdo a la voluntad del Padre, y allí se inició entonces un proceso que se llama, valga la redundancia,
santificación progresiva en cada uno de nosotros. Entonces debemos comprobar la voluntad o lo que agrada al Señor, y para comprobarlo esto requiere naturalmente algo, y ese algo es búsqueda, pero una búsqueda con diligencia. Dice Proverbios capítulo 2 versículos 1 al 6: si como la plata la buscares, como al oro, como a los diamantes, como a los tesoros, te esforzaras para buscarla, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento, es decir, la voluntad, lo que le agrada al Señor. Hasta ahí vamos entonces en A y B. C, debemos buscar lo que agrada al Señor y ajustarnos a su voluntad, porque si vivimos vidas que pertenecen a Dios, vivimos en un mundo que no es nuestro, que es de Él, nos alimentamos por su bondad y por su misericordia, nos vestimos gracias a la inteligencia que le ha dado, a la sabiduría que le ha dado Dios al hombre, entonces entenderemos que debemos encontrarnos en un mundo que no es nuestro, sino que es de Dios, y somos entonces responsables por descubrir lo que es la voluntad de Él. Como que si Daniel, por ejemplo, perdóname Dani, utilizo tu nombre, ¿me permites? Si Daniel me contratara para trabajar en su oficina, en su empresa, yo tengo que buscar saber, esforzarme por saber qué es lo que agrada a Daniel, cuáles son los estatutos internos que él ha organizado para esa compañía, para yo ajustarme a esa voluntad de Daniel, porque estoy trabajando en su empresa, porque estoy ganándomela en su empresa, pero estoy viviendo ahorita es en un mundo que no es mío, que es de Dios, que Dios lo creó, con una vida prestada que no es mía, que es de Dios, que Él me hizo y me hizo para su gloria. Por tal motivo yo necesito entender la voluntad de aquel que es el propietario de todo, para vivir de acuerdo a los estatutos de Él, a la voluntad de Él, y no bajo mis propios caprichos. D, es importante que descubramos qué es lo que agrada al Señor, porque debemos comprobar que su voluntad, según Dios, a través del apóstol Pablo, en Romanos 12, versículo 2, dice que esa voluntad, hermanos, es buena, es agradable y es perfecta. Yo no sé cómo es que nosotros hemos dejado de buscar lo bueno por ajustarnos a lo malo. Hemos dejado de buscar lo que es agradable por meternos en lo que está contaminado. Hemos dejado de buscar lo que es perfecto para vivir vidas imperfectas, llenas de contaminación, de tachas, de manchas, de incertidumbres, de confusiones y de un sinnúmero de pecaminosidad. Así que estos son los motivos por los cuales nosotros deberíamos de indagar, esforzarnos por saber qué es lo que realmente agrada al Señor. Pero otra vez, el problema es que, como el hermano mayor del joven del ganso, el mundo manipula sentimientos y decisiones de miles y miles de creyentes que no quieren presentar sus cuerpos a Dios en adoración como sacrificio vivo y santo, sino se entregan a las pretensiones malvadas de este mundo, omitiendo rendir cuentas a Dios, como el chico de la historia lo hizo con su abuelo durante varios años, hasta que no soportó más. Así nosotros entonces hemos sido manipulados, nuestras emociones han sido manipuladas, hemos sido objeto, hemos sido marionetas de un poder que ejerce su dominio en los corazones desobedientes. Hemos sido objeto de nuestros propios instintos, de deseos perversos y pecaminosos, por no buscar qué es lo que agrada a nuestro Dios. El versículo 11 dice claramente: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien ¿qué? Denúncienlas. Lamentablemente, no solo no las denunciamos, sino que muchas veces algunos se involucran en ella bajo la mínima justificación de descubrir lo que agrada a Dios. Pero descubrir lo que agrada a Dios verdaderamente demanda no dejar las cosas en la impunidad, sino denunciar. El hermano menor de la historia finalmente rindió cuentas a su abuelo y logró descubrir entonces que la voluntad del abuelo era una voluntad bondadosa y que el abuelo lo sabía absolutamente todo. Pues la voluntad de Dios, hermanos, no es solamente bondadosa como la voluntad de aquel abuelo para su nieto, sino que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y cualquiera de nosotros que viva entonces, que estemos viviendo vidas por fuera de la voluntad, de lo que agrada al Señor, entonces estaríamos viviendo vidas imperfectas, y esto entonces nos toca entender
que nos lleva a enfrentar consecuencias permanentemente. A diario tenemos que enfrentar consecuencias cuando nuestras vidas están viviendo vidas imperfectas, cuando en vez de buscar la perfección de Dios, el Salmo dice: ¿quién subirá al monte santo? ¿Quién me servirá? ¿Quién entrará al lugar altísimo? El limpio de manos y puro de corazón, el que anda en camino de perfección. No el que es perfecto, sino el que busca la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Y es que como ustedes son luz en el Señor, dice el versículo 8 otra vez, vivan como hijos de luz en toda bondad, justicia y verdad, comprobando, ese es uno de los mandamientos del Señor, comprobando lo que agrada al Señor. Yo no digo esto, hermanos, lo dice la palabra del Señor. Comprueben entonces lo que agrada al Señor. Y es que vivir como hijos de luz requiere ese tipo de acciones. Nosotros, o reacciones más bien, hubo una acción por parte del Señor Jesucristo. Yo era hijo de las tinieblas, era hijo de ira, estaba muerto en delitos y pecados, estaba totalmente perdido. El caldero en el infierno era lo único que me esperaba, a propósito de lo único que me merezco. Pero vino uno que me sacó de ese mundo de tinieblas y ha puesto luz en mí, que me adoptó, me predestinó desde antes de la fundación del mundo para que yo fuera adoptado como hijo de Dios, como hijo de luz. Y ahora, si quiero vivir como hijo de luz, necesito entonces reaccionar a esa acción divina. La acción divina fue hacerte hijo de luz, y como hijo de luz, entonces yo reacciono a la acción de Dios, comprobando lo que agrada a nuestro Señor. Entonces debemos comprobar lo que agrada a Dios, como cuando eres contratado para apoyar la productividad de tu jefe, para hacer que tu equipo triunfe, equipo de fútbol, de básquetbol, qué sé yo, pero eres contratado para hacer que tu equipo triunfe, independiente si quién meta los goles. El triunfo va a ser para todos, pero necesitamos entonces sacar adelante cualquier proyecto del que se te dio participación. Tendrás para ello que buscar cómo agradar a tu patrón, a tu equipo o a las directivas de ese proyecto o de ese equipo. Hasta ahí el punto número 1. Vamos a pasar al punto número 2, ajustando mi vida a su voluntad. Lo peor que pudo hacer el chico del ganso fue no contar de inmediato al abuelo lo que había sucedido. Se llenó de temor y se dejó convencer del terror sembrado por su hermano. Asimismo, millones de adultos, gente pudiente, profesionales, científicos, grandes intelectuales, políticos, esposos y esposas, hemos llegado a ser muchas veces manipulados por algo o por alguien. El motivo, hermanos, es que la gente no quiere rendir cuentas a Dios, no se interesan por conocer la voluntad de Dios, mucho menos entonces querrán ajustar sus vidas a esa voluntad. Cuando nosotros no ajustamos nuestras vidas a la voluntad de Dios, simplemente nos convertiremos o nos convertimos en manipuladores o en manipulados. Y creo que algunos de nosotros hemos vivido esas experiencias malucas en algunas congregaciones donde el abuso de poder ha llevado a algunos llamados pastores, evangelistas, predicadores y maestros a manipular al pueblo del Señor, a abusar de la buena fe, de la necesidad espiritual, de la confianza que necesitan y deben de depositar en el Señor. Han sido manipulados una y otra vez por pensamientos perversos e intereses personales que no buscan sino distorsionar el evangelio con fines únicos, ¿no? Pero dice Dios a través del profeta Oseas, recuerden cuando estuvimos en la serie de Oseas, cómo es que Dios dice: mi pueblo, ojo, mi pueblo sufre, mi pueblo perece por falta de conocimiento, hermanos. Y es que cuando nosotros no buscamos conocer lo que agrada al Señor, cuando nosotros no buscamos la voluntad del Señor, no vamos a ser capaces de ajustar nuestras vidas a Él. Por tanto, seremos víctimas de personas manipuladoras, nuestras emociones, nuestros sentimientos, la verdad que necesitamos conocer se nos distorsiona y nosotros lo creemos todo y comenzamos a andar como marionetas manipulados por otros o también manipulando a otros. Cuando nosotros entonces no ajustamos nuestras vidas a la voluntad de Dios, nos convertimos en manipuladores o en manipulados o ambas cosas a la vez. Es interesante que así debamos entonces recordar todo lo malo
Debemos de recordar la manera insensata como vivíamos en otro tiempo. Como mencionó bien Pablo en repetidas ocasiones en el capítulo 2, muertos en delitos y pecados como los paganos, cada uno se conducía según el que gobierna las tinieblas, marionetas del espíritu que ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo, dice el apóstol Pablo, él se incluye, nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos en toda insensatez, menospreciando a Cristo, alejándonos cada día más de la voluntad de Dios, como los demás éramos objetos de la ira del Señor. Pero Dios, dice el apóstol, que es rico en misericordia y por el gran amor con que nos amó, nos resucitó de la muerte espiritual y nos ha dado vida por medio del sacrificio de Cristo. Y por eso es que en el versículo 17 del capítulo que estamos estudiando dice claramente: por tanto, no seas insensato, dejen de una buena vez toda práctica pecaminosa, aléjense de lo que no da buen fruto, guarden sus vidas en Cristo, refúgiense en Él en vez de vivir como los necios. Hermanos, la época de la Navidad bien nos recuerda la gracia del Señor, la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios enviando al Mesías, al Rey de toda sabiduría y poder, al Salvador de este mundo, naciendo en un humilde pesebre, quien soportó todo rechazo, soportó todo insulto, tortura y una muerte de cruz por hacerse obediente hasta la muerte, y una muerte no fácil, una muerte de cruz, y todo porque se ajustó a la voluntad del Padre. Pero esa voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta también, lo resucitó al tercer día y lo hizo para darnos salvación y que tuviéramos nosotros esperanza de vida eterna. ¿Cómo pues entonces nosotros seguiremos viviendo como los insensatos? Es lo que Pablo le está diciendo a los efesios: no vivan con insensatez, sálganse ya de esa vieja manera de vivir. No vivan de cualquier manera, recordemos nuestra nueva identidad en Cristo, esforzándonos en entender lo que dice el Señor a través de profetas y apóstoles. Precisamente, el profeta Isaías, capítulo 43, versículo 7, dice de la siguiente manera: trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. ¿Sabes, hermano? El hecho de que nosotros existamos en este mundo, el hecho de que tú estés y yo esté, el que hayamos sido creados, fue para la gloria del Señor, no para nuestra gloria. Isaías lo dice perfectamente: trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria. Dios nos creó para su gloria. Pero nosotros no hemos entendido eso, o lo hemos entendido y lo olvidamos con facilidad. Y el olvidar la voluntad, lo que agrada al Señor, nos va a hacer que no ajustemos nuestras vidas a Dios, sino que vivamos en rebelión. Por eso les decía, uno de los grandes problemas del cristianismo es querer vivir como hijos de Dios, pero alejados de Dios, alejados de su voluntad, alejados de Cristo, menospreciando lo que agrada verdaderamente al Señor, no dándonos cuenta de lo que es la voluntad de Dios. Por eso dice el profeta: mi pueblo perece, sufre porque le faltó conocimiento. Hermanos, ¿te das cuenta? Ninguno aquí nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos criaturas hechos por Dios y hechos en Cristo para la gloria del Señor. ¿Te das cuenta entonces? ¿Qué necesitamos hacer? Como dijo el profeta Pablo en esta epístola, lo recalca varias veces, y desde el versículo 1, ¿recuerdan la primera predicación de esta serie? Y era: la identidad del creyente está segura en Cristo. Y sabes una cosa, eso nunca cambiará, nuestra identidad va a estar segura en Cristo. Lo tremendo es que no dejaremos de ser hijos de Dios porque se nos haya perdido la cédula. A ti se te puede embolatar la cédula, tú podrás olvidar quién eres, pero a Dios no. Y donde quiera que estemos, Él nos va a buscar, nos va a perseguir. Porque así le dice al profeta: trae a todos los que yo he hecho, a los que yo he creado, los he llamado para mi gloria. Entonces ellos van a tener que venir, tarde que temprano vamos a tener que reconocer que tenemos que rendirnos al Señor. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos, necesitamos entregarnos. Capítulo 1, versículo 4 dice: Dios nos escogió en Él, o sea en Cristo, antes de la creación del mundo, para que seamos
santos y sin mancha delante de Cristo. ¿Cómo es esto? Que nosotros pecadores vayamos a vivir santos y sin mancha con todo lo contaminado, malvado que es este mundo y nosotros permeados por eso. ¿Cómo vamos a vivir vidas santas y sin manchas? ¿Y por qué delante de Cristo? ¿A dónde está Cristo? ¿Cómo así? Es que el profeta Isaías dice que los ojos de Dios están puestos sobre los hijos de los hombres para mirar el comportamiento de cada uno de ellos y luego pagarles de acuerdo a sus obras. Mira, hermano, hermana, niño, jovencito que estás aquí, los ojos del Señor están puestos, la mirada de Dios está puesta sobre nosotros a cada instante de nuestra vida, en el escondite, en la parte más recóndita donde nosotros podamos creer que nadie nos ve. Allí está el Señor observándonos. Y si no me creen, le podríamos preguntar a Natanael allí en el Evangelio de Juan. ¿Cómo es que cuando estaba bajo la higuera, en el lugar donde Natanael pensaba que nadie lo estaba observando, que absolutamente nadie lo miraba, que allí podía hacer lo que quisiera, sin embargo cuando es traído ante Jesús, Jesús le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo ya te había visto? Porque los ojos del Señor están puestos sobre los hijos de los hombres para mirar lo que cada uno hacemos, hermanos. Y es porque Él quiere que sus hijos andemos delante de Cristo en santidad y sin mancha. El apóstol Pablo, desde el capítulo 1, está llamando al cristiano en Éfeso a comportarse como lo que es y no como lo que era. Por eso es que los llama en su salutación, les dice santos y fieles en Cristo. No hay otra manera de nosotros vivir el cristianismo sino en Cristo. 1 Corintios 5:17, todo aquel que está en Cristo, pero es que ¿cuántas veces dejamos de estar en Cristo en el día? ¿Cuántas veces nos separamos de Cristo, de la voluntad de Dios para hacer mi voluntad, la voluntad de mi esposa, la voluntad de mi amigo, la voluntad del hermano, la voluntad del pastor, la voluntad del presidente, la voluntad, etcétera, etcétera, etcétera? La sociedad nos impulsa, nos lleva a un poder demoníaco que opera en este mundo y que ejerce su dominio en el corazón de los desobedientes para hacerlos marionetas del diablo. Necesitamos andar como hijos muy amados, como hijos de luz y como aquellos que entendiéndose lo que son, que saben su nueva identidad, entonces ajustamos nuestras vidas a la voluntad del Señor. Y allí vamos a encontrar como el hijo menor de la historia del ganso, cuán bondadosa, agradable y perfecta es esa maravillosa voluntad del Señor. Amén. Esto deja claro que no hay otra manera en cómo es que como creyentes debamos vivir, como hijos que honran o como manipulados por el espíritu que ejerce su poder en los desobedientes, marionetas del mundo y de sus propios deseos, destruyendo y siendo destruidos. Yo no quiero que ninguno de ustedes, hermanos, tenga que vivir como una marioneta manipulado por deseos engañosos. Dice el versículo 10, porque somos hechura de Dios, versículo 2, capítulo 2, versículo 10, algunos lo recuerdan por la memoria, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ojo, esa es la voluntad del Señor, que andemos en buenas obras, obras que nosotros mismos crearemos, que construiremos buenas obras. No, nosotros no tenemos la capacidad de programar buenas obras, de realizar buenas obras. Las buenas obras que nosotros hacemos, dice el mismo versículo 10 del capítulo 2 de Efesios, Dios las preparó desde antes de la fundación del mundo para darnos a nosotros participación en obras buenas en las cuales no se nos permitía por nuestra naturaleza caída poderlas elaborar. Pero por Cristo, como los siervos de las bodas de Caná, tenemos participación en eventos sobrenaturales, como la conversión del agua en vino. Tú puedes tener participación en obras buenas que tú no preparaste, que Dios las preparó, pero que podemos participar en ellas cada vez que nos esforzamos por buscar cuál es lo que agrada al Señor y ajustar nuestras vidas a su voluntad. ¿Se dan cuenta? Como es de lindo los devocionales que venimos haciendo en el Evangelio de Juan, y vez tras vez nos van ministrando para que nuestras vidas brillen para la gloria de aquel que es la luz del universo. No que brillen como las lindas y hermosas luces de colores de la Navidad, sino que brillemos con un resplandor maravilloso y sobrenatural, que es el resplandor de la gloria del Señor. Amén. Bendito sea el Señor, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin,
no las puso de antemano para, ay, a ver quién mira esos estatutos internos. No, para que las pongamos por obra. Así que si de realizar cambios se trata, mis hermanos, ya que estamos terminando un año, vamos a comenzar otro año, un año que termina, donde hubo cambios forzados, donde nos tocó ajustar nuestras vidas a hechos sin precedentes, que no sabíamos cómo, y nos tocó a todos, de una manera fascinante, diríamos, al ver los resultados, enfrentar una realidad mundial sin precedentes, una economía tirada por el piso, y Dios nos ha mostrado que aunque los mares se embravezcan, aunque se encrespen sus olas, como dice el Salmo 46, aunque las montañas tambaleen, aunque todo parezca trágico, negro, oscuro y no haya luz, Dios es nuestra fortaleza y nuestro amparo. Él nos sostendrá siempre, siempre, mis hermanos. Así que al abordar un nuevo año, tal vez todos queremos proyectarnos, elaborar metas. ¿Qué cambios vamos a realizar? Pues la vida del cristiano está basada en cambios permanentes. Primer cambio, lo ejecuta el Señor. Saulo de Tarso, camino a Damasco. ¿Cuál era su objetivo, su propósito? Arrastrar cristianos y llevarlos a la cárcel y si era necesario matarlos, pero Dios vino y allí elaboró un cambio, ejerció un cambio sobrenatural en el corazón de él. Así también intervino nuestro corazón, el corazón de María, de la Virgen María, cuando ella estaba organizando todo para la celebración de la boda. Algunas mujeres judías, sabiendo que por el profeta Isaías se había anunciado con anticipación de que una virgen, una señorita que no estaba casada, que no había tocado hombre, sería a la que Dios utilizaría para encarnar a su Hijo amado. Pero ese no era el caso de María. María, por el contrario, estaba haciendo su voluntad, desarrollando todo lo que tiene que ver con su matrimonio. Sin embargo, Dios intervino su vida y generó cambios drásticos. La vida se compone de cambios día tras día, mis hermanos. Necesitamos entonces ajustarnos a los cambios que Dios quiere para nosotros, lo que Dios tiene para nuestras vidas. Es así entonces que debemos ajustarnos a la voluntad de Dios y no a la de otros pecadores. Pues si somos hechura de Dios, creados en Cristo para buenas obras, si hemos puesto nuestra esperanza en Él, es entonces responsabilidad de nosotros vivir para la alabanza de su gloria, marcando la diferencia como hijos de luz en medio de un mundo lleno de oscuridad. Y es que los que no son cristianos no miran el tiempo en Cristo, sino conforme al mundo. No se estimulan a las buenas obras de Dios, sino que se hunden cada vez más en el hedonismo, en el amor por sí mismos. Son amadores de lo material, son envidiosos, resentidos, jactanciosos, rencillosos. Por cualquier cosa se llenan de amargura. En vez de edificarse mutuamente, de reunirse para agradecer a Dios, como bien lo dice el versículo 20, por sus bondades, en cambio se hacen daño unos a otros, porque como muertos, es decir, materia en proceso de descomposición, solo producen mal y se dañan unos a otros. Y todo, según Oseas, según Dios a través de Oseas, por falta de conocimiento, es decir, de saber la voluntad de Dios, dice el Señor, Dios Todopoderoso, mi pueblo se destruye cuando le falta conocimiento. Ahora, hablando de conocimiento, es interesante que algunos pueden tener mucho conocimiento teórico, pero lo tienen aquí, una teología impresionante, brillante, se la saben de la A a la Z, de memoria, pero la tienen acá. Y si ese conocimiento de Dios no se baja acá, destruye, hace daño, es corrosivo, hace mal entre la sociedad y nos hace daño a nosotros mismos. Por eso, el conocimiento que tengamos de Dios no se debe dejar solamente acá, hay que bajarlo acá y ahí transforma, ahí cambia vidas, ahí sana emociones, ahí nos es útil para el otro inclusive. De lo contrario, se quedó allí, como adornos en una biblioteca o en una repisa de adornos solamente, para adorno. Qué tristeza, ¿no? Bueno, es que los cristianos, el que no es cristiano decía, no mira el tiempo de acuerdo a Cristo, pero esa es nuestra responsabilidad, mirar bien el tiempo, dice el apóstol Pablo. Llama con urgencia entonces Dios a la iglesia
a despertar del letargo espiritual, a levantarse de entre los muertos, a ajustarse a Cristo para recibir la luz, para que seamos alumbrados por Él, para que seamos cuidadosos, que como hijos muy amados de luz, con toda sabiduría, dejemos toda insensatez y mirando que los tiempos son malos, entendamos cuál es la voluntad de Dios. Solamente así, mis hermanos, aprovecharemos cada momento, cada instante para vivirlo de acuerdo a la gloria del Señor, manteniendo muy en alto los principios divinos, los fundamentos de la fidelidad, la rectitud y el amor, cosa que no es inalcanzable si en verdad vivimos en Cristo, entendiendo cuál es su voluntad y queriéndonos ajustar a ella. Como conclusión, hermanos, para terminar, como el hermanito menor de la historia del ganso se acercó al abuelo, rindió cuentas y descubrió que la voluntad de su abue fue bondadosa, no esperemos más. No permitamos que otros nos manipulen en vez de participar en obras ilícitas. Denunciémoslas, ajustemos nuestras vidas a la perfecta voluntad del Señor. Como aplicación, hermanos, independiente de cuánta teoría acerca de Dios tengas almacenada en tu memoria, la voluntad de Dios es que bajes ese conocimiento a tu corazón una vez más. Allí ese conocimiento de Dios operará restaurando, transformando, convirtiendo. Como el agua en las tinajas de piedra fue convertida nuestras vidas. Cuando el agua no se deja en el pozo, sino que el agua se trae a la tinaja que Jesús ha determinado, entonces nuestras vidas serán transformadas. Como el agua fue transformada en vino, nuestras vidas serán transformadas. Cuando el conocimiento de Dios que tenemos aquí, lo bajamos aquí, entonces vamos a ser impactantes en medio de un mundo como impactó el vino al encargado de la fiesta. Así nuestras vidas impactarán siendo mejores en un mundo de malos. Amén. Independiente de cuánta teoría tengas, entonces, hermano, ella no te va a salvar es cuando rendimos nuestra vida a Cristo. Si no tienes conocimiento de Dios, a cambio del otro, tiene mucho, si eres uno que no tiene mucho conocimiento de Dios, hermano, yo te invito, debes iniciar, por favor, una vida devocional de estudio. La agenda que compartimos ahora va a ayudar un poco a que empezamos a mirar cuál es la voluntad del Señor. Y de esa forma tener un estudio diario meditativo de la palabra del Señor. No es leerla por leerla, sino leerla y meditar en ella. Nos va a ayudar entonces a acercarnos cada vez más a lo que es la voluntad del Señor, al conocimiento de Dios que opera en el corazón de los hombres que se rinden a Él, como operó la bondad del abuelo en aquel joven que se rindió a Él. Los rebaños, hermanos, también son tiempos preciosos. Yo mismo estoy en un rebaño, así sea yo quien esté moderando. Ustedes no saben cuánto crezco cada vez que estoy al lado de algunos de ustedes compartiendo la palabra del Señor. Porque desarrollamos entre nosotros, vemos más bien cómo Dios desarrolla entre nosotros el ministerio del sacerdocio universal y ver cómo Dios ilumina a unos de una manera diferente al otro. Y uno dice, wow, qué precioso es esto. La bondad, la multiforme gracia del Señor repartida en uno, en otro, para la edificación de los santos, de tal manera que el edificio se construya y crezca junto con nosotros. Amén, que nosotros crezcamos. No pretendas entonces vivir el cristianismo solitariamente. Los rebaños, las congregaciones, los tiempos de consejería, de discipulado, el estudio meditativo, el devocional, a través también de esta agenda te va a ayudar mucho. Son herramientas, son ayudas que tenemos. Vengamos a la palabra del Señor, rindamos nuestra vida a ella. Ella es manantial de vida para nosotros. Si no eres cristiano, alguna persona que esté aquí en el auditorio o alguna persona que esté tras las pantallas viendo la transmisión, yo quiero decirte, si no tienes una relación personal con Cristo, déjame decirte, tú no saliste de la materia.
Tú no saliste del mono, tú fuiste creado por la obra de Dios, por las manos de Dios, por la palabra de Dios. Él del polvo de la tierra te formó y luego sopló en ti espíritu de vida, y a partir de entonces fuiste un alma viviente. Y tu deber, tu responsabilidad es vivir de acuerdo a tu Creador, de acuerdo a lo que agrada a tu Creador, de acuerdo a la voluntad de tu Creador, ajustar tu vida a Él. Por tal motivo, yo te invito para que vengas a Cristo hoy, el Hijo del Dios poderoso, el único que puede salvarnos de la rebelión en la cual hemos vivido, de la ira venidera y del infierno por la eternidad. Es Cristo el Señor, quien fue enviado por la voluntad santa, agradable y perfecta de Dios para que muriera por ti y resucitara al tercer día, y por Él tengamos esperanza de vida eterna. Por tal motivo te animo, ven a Jesús y rinde tu vida hoy, reconociéndote que eres un pecador y que nada ni nadie podrá salvarte sino solamente Cristo el Señor. Les invito para que juntos oremos al Señor. Padre Santo y Dios eterno, que nos has bendecido con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales, que nos has creado para tu gloria, que nos has escogido, nos has elegido desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, andando delante de la mirada de Cristo todo el tiempo de nuestra vida. Hoy venimos delante de ti para reconocer que no lo hemos hecho, Señor. Te hemos fallado una y mil veces y hasta mucho más. Nos hemos rebelado contra ti. Hemos dejado de indagar cuál es la preciosa voluntad tuya, Señor. Como aquel joven del ganso, nos hemos sometido a hombres, a eventos, a escenarios, a un sistema, y nos ha costado tanto someternos a ti, Señor. Yo te ruego, perdona a tu iglesia y perdona a este servidor tuyo por todas las veces que dejamos de buscarte a ti. Yo te ruego, mi Señor, ten misericordia y no nos mires conforme a la multitud, a la muchedumbre de nuestro pecado, sino míranos conforme a la abundancia de tu gracia, de tu benevolencia, Señor. Perdónanos y enséñanos día tras día a vivir como sabios en medio de necios, Señor, aprovechando cada instante de nuestra vida, buscando día tras día de manera esforzada, Señor, como le dijiste a José, esfuérzate y sé valiente, que podamos nosotros esforzarnos, Señor, para buscar lo que te agrada, para buscar, Señor, que nuestras vidas se ajusten a tu voluntad, como le decía David a su alma, alma mía, bendice a tu Dios, no olvides ninguno de sus beneficios, pero nosotros olvidamos permanentemente. Ayúdanos a hacerlo así, a obligar a nuestra alma a que adore, bendiga y exalte el nombre tuyo, Dios eterno, que nos has dado toda bendición desde lo alto, Señor. Gracias de verdad por este año que ya casi terminamos. Gracias por todo lo que has hecho en medio de nosotros, Jesús. Tú eres precioso, Señor. Enséñanos, Dios, a entender que no hay otra manera, Señor. No hay ni habrá otra manera de ser santos y fieles, de mantener nuestra identidad en alto. Nuestra cédula se podrá perder, pero nuestra identidad para ti no se perderá. La cuestión es que nosotros la olvidamos y olvidamos que poder ejercer lo que somos demanda de permanecer unidos a ti, Jesús. Que podamos ser santos y fieles en Cristo al acercarnos más a ti, Señor, al entender que naciste, Jesús, de la manera más humilde en un pesebre, pero nosotros queremos palacios. Naciste alrededor de animales y nosotros queremos nacer alrededor de lujos, de oro, de perlas, de diamantes. Señor, ayúdanos a ajustarnos a tu voluntad, a entender, Señor, que aunque el mundo, como el hermano mayor del ganso, quería manipular a su hermano y hacerle perder su libertad, nosotros, nada ni nadie, nada ni nada en la tierra
podrá robarnos nuestra libertad que ha sido hecha en Cristo, Señor. Por eso yo quiero invitarte, hermano, terminemos orando, cantando esta canción. Nada en la tierra podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie podrá robarnos nuestra identidad. Nada ni nadie nos podrá manipular, porque Cristo nos ha dado su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Yo te animo, ponte de pie y vamos a adorar al Señor. Vamos a cantarle este cántico con el cual los hermanos nos van a dirigir. Cantemos al Señor con gozo, con gratitud de corazón, con alabanzas al Señor. Bendigamos su santo y poderoso nombre. ¿Qué puede separarnos de tu amor? ¿Podrá romperlo prueba o aflicción? ¿Podrá acusarnos la condenación contra el perdón que tu sangre nos dio? Y aunque el viaje largo es, yo triunfante cantaré. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. ¿Qué puede separarnos de tu amor? Venciste tú la muerte y su aguijón. Y a tus pies caerá todo poder, pues tú gobiernas todo, eres rey. Y aunque el viaje largo es, yo triunfante cantaré. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Vamos a decirle todos que nada en la tierra nos puede separar. Y dile: nada en la tierra aún no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra aún no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Porque nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Una vez más dile: nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra
Así es, Señor, nada, absolutamente nada en la tierra, Señor, podrá quitarle la identidad a los que tú has elegido para tu gloria, Señor. Tú nos traerás de todos los rincones de la tierra, nos reunirás y quitarás de nosotros toda mancha, toda iniquidad, todo pecado, todo monopolio, toda obra macabra que el diablo ejercía sobre nosotros, sobre los hijos del Señor. Ahora somos libres y podemos cantar con gloria, con alegría, con gozo, sabiendo que en ti, Señor, hemos sido liberados, hemos sido salvados y comprados por la sangre poderosa del Cordero. Así es, hermanos, que llenos de gozo y de gratitud, yo quiero invitarte para que preparemos nuestro corazón y participemos de la Santa Cena a la que el Señor nos llama a sentarnos con Él en la mesa, a ser parte de su familia, a ser de los convidados a las bodas del Cordero. Yo quiero invitarte, prepara tu corazón allí. Si ya has pedido perdón al Señor, si ya te has dado cuenta de cuánto has pecado y has decidido en tu corazón, clamándole a Jesús: Señor, en ti quiero apartarme de todo pecado, es en ti que quiero apartarme de toda maldad y vivir ajustando mi vida a tu voluntad. Quiero participar.